Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Una sociedad que disfraza los intereses particulares como intereses colectivos, en realidad no tiene democracia. También una sociedad que tiene instituciones que parcializan quién puede participar y quién no, tampoco es una sociedad democrática. Hoy en Claridad Podcast desde nuestra clase abordaremos la viabilidad de las actuales elecciones en Guatemala. Hoy es futuro, hoy es pasado, hoy es el antes y el después, hoy es libre nuestra patria, hoy es, hoy es, hoy es. Y para hablar de ello hemos invitado a Lucrecia Yen, licenciada en Administración de Empresas, estudiante de Ciencias Políticas en la USAC, traductora de francés e inglés, también ecofeminista. Ha escrito el libro 21N y 28N, el cual es una investigación de cómo el gobierno asesinó las acciones de calle. Bienvenida, Lucrecia. Vamos con la primera pregunta. ¿Podrías contarnos cuál es el panorama de las instituciones públicas tomadas por la élite oligárquica y los grupos del Pacto de Corruptos? Todas las instituciones estatales están secuestradas, dirigidas por personajes que siempre se han prestado a los intereses de los poderes hegemónicos. El mal llamado Pacto de Corruptos I y el nuevo Pacto de Corruptos II, quienes se formaron en la presente legislatura, desde sus inicios en el año 2020, ya que 98 nuevos diputados pasaron por vez primera al Parlamento Legislativo. Estos se alinearon pronto y de ahí se puede observar cómo funciona el Pacto de Corruptos II. Todos votaron en contra de las leyes que beneficiarían al pueblo. La Corte Suprema de Justicia está usurpando un cargo donde los magistrados están ahí por un tiempo indefinido, el cual nada ni nadie puede objetarlos. Pero tuvieron la osadía de incrementarse 32,000 quetzales y viajes al extranjero en primera clase, mientras el salario mínimo es un referente de miseria. Quienes lo pagan conocemos y sabemos que nuestros hermanos apenas ganan 35 quetzales diarios. El Ministerio Público está dirigido por doña Desconsuelo Porras. Este ente investigativo lo dirige el peor enemigo de siempre, Fundaterror y su abogado, quienes acusan a cualquier guatemalteco si se les cruza en el camino o no está de acuerdo con sus intereses mezquinos. Fundaterror es un dúo que destierra, encierra o entierra la misma praxis de la época del genocidio. Queremos saber qué hará el Ministerio Público. No hace falta ser un sapiensal del derecho. Basta con leer las cuentas de sus netcenteros, los cuales con su retórica dan a conocer que las administran militares y abogados o militares abogados. Se burlan, mofan, imponen seudónimos para descalificar o humillar a la gente. Son los mismos personajes que tienen el control de la seguridad nacional. El genocidio no ha llegado a su final, solo las prácticas son diferentes. La Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría de Cuentas, la Procuraduría de la Nación, el Tribunal Supremo Electoral y el resto de instituciones son diseñadas únicamente para velar por los intereses de los mismos, nunca el bien común.
Estamos viviendo una de las épocas más oscuras. Hemos retrocedido a los años 70. Ya no es el CACIF junto a sus cámaras quienes tienen o tenían ese trabajo. Hoy por hoy son las 24 familias más ricas de Guatemala quienes forman el grupo G8. Ahí están todos los monopolios que ha hecho de este país su finca y con ella a sus habitantes, los cuales salen desplazados a buscar otras oportunidades como el tan famoso sueño americano. Los casi 4 millones de guatemaltecos son los que mantienen a este país, de lo contrario esto sería peor, no me lo quiero imaginar. Durante el periodo de Alejandro Yamatei, el país se ha endeudado mucho más y esos préstamos nunca han beneficiado en nada a la población. Cada guatemalteco debe un promedio de 10.700 quetzales en deuda externa, pero sí existen grandes beneficios para subvencionar el gas, la gasolina, etc. La luz es un robo mensual descomunal entre las autoridades de turno y Energuate. Todos los magistrados y suplentes, ninguno velará por los intereses del pueblo, solo con miras de hacer más y más ricos a los ricos. Mientras el sistema no sea revertido, el desarrollo de Guatemala será siendo un sueño utópico. Estar en resistencia desde la colonia hasta nuestros días, no hemos podido encontrar el camino para pasar a la acción. Para esta acción debemos fomentar masivamente dos ejes principales: memoria histórica y pensamiento crítico, libre de violencia, en donde los derechos humanos se respeten y simplemente sean realidad. Las luchas sociales deben ser constantes y significativas. De lo contrario, seguiremos en el caos actual. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Gracias por estar en sintonía de Claridad Podcast desde nuestra clase. Lucrecia, ¿cuáles señales debemos poner atención en el Tribunal Supremo Electoral de que camina ya un fraude? Los guatemaltecos hemos padecido 14 fraudes. No comprendo cuál es el jaleo de hoy. Las élites nos tienen atados de pies y manos. Ellos diseñaron el sistema. Si algo se sale de control, ellos tienen a sus operadores. Jamás hemos ejercido un voto consciente, un voto político, ni siquiera conocemos quiénes son los vicepresidenciables. Y en la cola, creyendo que no son importantes, los concejales dentro de las municipalidades. Ninguno se ha atrevido a plantear una solución y enseñanza política partidista. Todo está hecho para elegir a ciegas y quejarnos durante los 4 años siguientes. Lamentablemente, las quejas y malestar son desde las redes sociales. Nadie participa en las calles, sin embargo, cada 4 años tenemos esa falsa esperanza de ver tiempos mejores. La Constitución de la República dicta unas leyes hermosas, pero su praxis es al final de terrorismo de Estado. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral le ha dado el rostro de siempre, el de inscribir a quienes son los mismos de siempre. Ahí nada cambia. Ellos designan quienes pueden y deben participar. Mientras más personajes con problemas legales participan, las alegres elecciones se vuelven más democráticas. Para hacer memoria un poco, MLP solo obtuvo un diputado y ganó en 3 departamentos, Sololá, Totonicapán y Chimaltenango. ¿Dónde se fueron esos votos? Yamatei no llegó legalmente a los primeros lugares en primera vuelta y terminó ganando, pero no por votos legales, sino por fraudes orquestados por las élites. El fraude está diseñado para que gane únicamente la derecha, y los que están en contra de los intereses de las élites, existe suficiente dinero para poder corromper. Desde antes de las elecciones, las élites ya tienen a sus peones. A URNG le brindan sus espacios porque no les conviene que muera la izquierda en su totalidad. URNG tiene 120,000 votos aproximadamente duros y esos no son movibles. Entonces ellos, que se las saben todas, dan órdenes a que URNG tenga un espacio siempre dentro del Congreso. Todos los cargos por elección popular ya están distribuidos. Pobre de aquel que quiera sublevarse o que en ese proponer una ley afecte los intereses de los criollos.
coincido con muchos analistas que la izquierda en Guatemala está muerta, con excepción de MLP, que tiene un proyecto político bien definido y sus 19 ejes temáticos políticos es el único que propone una consulta popular plurinacional. Al estudiarlos, las élites hegemónicas jamás van a permitir semejante cambio, pero el pueblo consciente y consecuente sabe que ese es el camino correcto. Tal vez no veremos mañana los cambios, pero sí se inicia el paso o proceso para llegar a ese sueño que todos anhelamos. Viene una pregunta muy importante, Lucrecia. ¿Participar en un proceso controlado por la élite oligárquica y el pacto de corruptos es un acto democrático o es validar el sistema de fraude? Creo que sí se debe participar, porque poco a poco puede tomarse los espacios políticos y saber jugar con ellos y el poder. De lo contrario, nunca se podría hacer de otra manera. Pero quiero dejar algo bien claro. Aunque se llegue a la presidencia, no significa obtener el poder. Tenemos el claro ejemplo de Castillo en Perú. Lamentablemente, el pueblo está despertando y se está sublevando, está conociendo sus derechos y está defendiendo lo que le pertenece. Pero los muertos los pone el pueblo, nunca será un banquero, un general, un oligarca. Es impostergable en este país la convocatoria, es un Estado popular y plurinacional. Guatemala carece de democracia y es un Estado fallido. El Estado de Derecho es inexistente. Debemos replantearnos qué aspiramos y que los poderes existentes nos permitan saber elegir nuestro futuro sin ningún tipo de injerencia e inconvenientes, sino que se reduzca a esa brecha de desigualdad social imperante e impuesta por ellos. Aún vivimos en época feudal. El sistema representa un espejismo para que todos crean que pueden elegir. Si yo acepto jugar dentro del sistema, es con las reglas del juego, del sistema, y por lo tanto soy aceptado por los fascinerosos. La única opción no cooptada puede participar sí y solo sí. Su importancia es tan marginal que no importa. En su momento hubo gente que votó por WINAC u RNG pensando que serían diferentes, pero la historia demostró que se alinean. Cabe mencionar al gran Antonio Gramsci, cuando habla de seguir luchando por el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Debemos construir futuro, pero a las adversidades jamás caer de ingenuos ante el sistema que es voraz y ávido. Debemos desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico que nos permita tener claridad fundamentalmente en política. Los políticos solo son operadores de los que ponen el capital. Las únicas elecciones democráticas fueron en 1945 y 1951. El resto es historia, lamentablemente historia escrita con sangre inocente. Los fraudes es una planificación estratégica de empresarios militares con la asesoría gringa. Antes de las elecciones ya tienen a sus ganadores. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Y ya en la recta final de este podcast, ¿a qué debería aspirar la población sobre las vías alternativas no electorales, al menos en este momento, Lucrecia? Cursos formativos sostenibles solo con 2 materias. Cómo generar pensamiento crítico y análisis histórico. El neuromarketing llegó para quedarse. La ficha está dada. 3 personajes que son lo mismo y representan a los mismos. Sandra Torres, Suri Ríos y Edmond Mulet. La intención de voto no es la solución. La gente tiene el top of me, pena de muerte, ejército en las calles, cárcel para los corruptos. O sea que no piden desarrollo ni lo ofrecen. Por ley, la educación, salud, techo deben ser prioridad para todo gobierno de turno. Un trabajo digno y bien remunerado, una educación básica y superior, como mínimo deben fundarse otras 3 universidades públicas. Contamos con una población joven que representa estadísticamente el 40%. Con solo que las masas entendieran lo que dicen los sociólogos, la gente habla de lucha, organización y un montón de cosas,
pero sin claridad política de la realidad no hay nada. Y esa claridad política nos la brinda el pensamiento crítico. Historia y pensamiento crítico, lo vuelvo a recalcar. Erradicar esa emoción que los guatemaltecos, cuando le preguntan quién va a ganar, dice yo creo o yo pienso, ¿no? Responde yo siento. Para revertir el sistema, deberemos cambiar la Constitución de la República. Ya hubo un enfrentamiento armado, un proyecto de los acuerdos de paz y esta última una burla más para el pueblo. Desde la asignación de los criollos en el Acta de la Independencia de 1821, firmaron la muerte de este país, la marginación, la exclusión, la estigmatización y robo de los pueblos originarios que aún hoy por hoy lo podemos comprobar con la no inscripción del binomio de MLP. Es urgente que la población le dé la espalda a todos los partidos de derecha, partidos tradicionales que solo han sido los cómplices de seguir sembrando muerte, los movimientos sociales que han venido luchando contra todo tipo de injusticia. Mientras sigamos tolerando a Sandra Torres, Suri Ríos, Mulet, Jimmy Morales, son titiriteros de las élites. No podremos esperar absolutamente nada de las élites ni de sus peones. Hemos sido condenados a un estado servil para las oligarquías. La sentencia de muerte se puede revertir. Tenemos que cambiar ese individualismo guatemalteco que es feroz y desalmado. En estando yo bien, que a los demás se los lleve la gran P. ¿Para qué son mulas? Y para ahogar los remordimientos, ahí están las iglesias con sus catarsis colectivas, alienantes y embrutecedoras. El Estado nos quiere o el sistema nos quiere decir que no se pueden cambiar las cosas, pero sí se pueden. Debemos tener unidad y claridad política. En este episodio de Claridad Podcast desde nuestra clase Vanguardia de los Trabajadores y Trabajadoras de América Latina hemos podido analizar junto a Lucrecia Yen lo confiable o no que son las elecciones generales en Guatemala. Es válido participar en un proceso donde las instituciones del Estado están copadas por operadores de la élite oligárquica. Estas son preguntas que nos debemos hacer desde la clase trabajadora. Esto ha sido Claridad y nosotros les deseamos una muy buena claridad. Quedaron bajo control. Las novelas y los cuentos salieron del país. La pintura se esfumó, el teatro se hizo cuartel. Luego de casa en casa fueron cazando los poemas hasta lograr apartarlos al rincón más remoto. En ese momento triunfó el silencio, hasta botaron el bosque para callar a los pájaros. Pero por puro descuido la memoria quedó para ir reconstruyendo todas las letras, los colores, las palabras, los cuentos, los cuadros, los cantos, las novelas y la poesía, los colores, las palabras, los cuentos.
La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.